Imagina por un momento estar a segundos de presenciar cómo una leyenda podría caer. Juan Manuel "El Dinamita" Márquez, uno de los boxeadores más temidos del planeta, se enfrenta a Michael Katidis, un griego audaz con la fuerza de un huracán. Desde el primer golpe, lo que parecía un combate más, se convirtió en un instante de vida o muerte dentro del ring, donde un solo error podía borrar años de gloria. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Lo que diferencia este combate de todos los demás es la intensidad desde los primeros asaltos. Katidis, con un ritmo feroz y combinaciones sorprendentes, logró derribar a Márquez en los primeros compases del encuentro, dejando claro que no venía solo a cumplir el trámite. Para muchos, ver a la leyenda azteca caer al suelo fue un shock. No era común que el Dinamita se viera en apuros tan temprano, y la diferencia de 5 puntos en los primeros rounds empezó a dibujar un escenario inesperado. La multitud contuvo la respiración en cada intercambio, consciente de que cada segundo podría ser decisivo. El segundo asalto se convirtió en un auténtico thriller. Katidis sorprendió con combinaciones de cruzados y uppercuts que retaron la defensa de Márquez y la paciencia del referee, quien vigilaba de cerca cada movimiento del mexicano. La tensión en el ring era palpable. Un solo error podría significar la caída definitiva de la leyenda. El público, entre aplausos y gritos, parecía consciente de que estaban presenciando algo más que un simple combate. Estaban siendo testigos de un momento que quedaría grabado en la historia del boxeo. Márquez, por su parte, comenzó a mostrar signos de alerta, tratando de reorganizar su defensa y responder con la inteligencia táctica que lo había convertido en campeón. Y entonces llegó el round crítico. Un hook izquierdo, magistralmente ejecutado por Katidis, depositó a Márquez en la lona, dejándolo tambaleante y vulnerable. El estadio explotó en un silencio cargado de expectativa y temor. El mexicano se levantó, apenas manteniendo el equilibrio, mientras el referee evaluaba si la pelea debía ser detenida. Cada golpe que recibía parecía más fuerte que el anterior. Cada combinación de Katidis parecía una prueba directa de la resistencia y la experiencia de Márquez. Sin embargo, el corazón y la valentía del azteca comenzaron a brillar en esos instantes de máxima presión. Con determinación, respondió a los intercambios, mostrando que aún estaba más que vivo en el ring. La recuperación de Márquez fue tan rápida como impactante. De un momento de vulnerabilidad absoluta, logró reorganizar su ofensiva, soltando ráfagas de uppercuts y volados que devolvieron el equilibrio al combate. La pelea se transformó en un juego de ajedrez físico. Cada movimiento, cada golpe, cada esquiva adquirió una dimensión estratégica que solo los grandes del boxeo pueden ejecutar bajo presión extrema. Katidis, a pesar de su valentía y juventud, comenzaba a sentirse la presión del hombre que había enfrentado a lo mejor del mundo y sobrevivido. La adrenalina del público alcanzaba su punto máximo, conscientes de que estaban ante un episodio digno de ser contado durante años. Mientras avanzaban los rounds, el drama dentro del cuadrilátero crecía. Márquez, con una paciencia impresionante, empezó a dominar los intercambios, combinando técnica y fuerza para recuperar terreno. Cada golpe no era solo un ataque, sino una declaración de que la leyenda aún estaba en control. Sin embargo, Katidis, lejos de rendirse, continuaba ejecutando combinaciones que mantenían viva la incertidumbre. El público no podía predecir quién saldría victorioso, y cada segundo parecía un hilo delgado entre el triunfo y la derrota. La historia que se escribía en ese ring no era solo de poder físico, sino de estrategia, resistencia y voluntad de hierro. Este combate, más allá del resultado final, se convirtió en un testimonio del espíritu de Juan Manuel Márquez. Su capacidad para levantarse tras la caída, reorganizar su ofensiva y enfrentar el desafío con inteligencia y corazón, no solo reafirma su estatus de leyenda, sino que también muestra la esencia del boxeo como un deporte donde cada segundo cuenta y donde el carácter de un peleador se mide en los momentos más difíciles. Cada golpe recibido y cada respuesta ofrecida transformaron el ring en un escenario de tensión máxima, donde la épica no era solo un resultado, sino la narrativa de una batalla que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Pero lo que comenzó como un combate que parecía inclinarse a favor del retador griego, se fue transformando gradualmente en una demostración de la experiencia y el poder de Márquez. Con cada asalto, el Dinamita no solo recuperaba el terreno perdido, sino que comenzaba a imponer su ritmo, desarmando las expectativas de quienes creían que la leyenda podría ser derrotada fácilmente. El público, inmerso en una montaña rusa emocional, fue testigo de cómo el combate se convertía en un duelo, no solo de fuerza, sino de mentalidad, donde la paciencia, la precisión y la resiliencia marcaban la diferencia entre caer o mantenerse en la cima. El combate avanzaba hacia sus rondas medias, y lo que parecía una ventaja inicial para Katidis se transformó en un desafío constante para ambos boxeadores. Juan Manuel Márquez
conocido por su precisión quirúrgica y su habilidad para controlar los ángulos en el ring, comenzaba a mostrar la primera señal de que la experiencia podía inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, el australiano no era un rival cualquiera. Su resistencia física y la manera en que cargaba su peso sobre Márquez ponían al mexicano en aprietos en varias ocasiones, especialmente cuando los golpes comenzaban a castigar sus zonas más vulnerables. Cada combinación de Katidis no solo era potente, sino estratégica. Presionaba, acortaba distancias y no permitía que el dinamita encontrara su ritmo natural, obligándolo a adaptarse bajo presión. El público, consciente de la intensidad del momento, podía percibir la tensión en cada intercambio. Márquez, normalmente dominante en la media distancia, debía ahora enfrentar a un adversario que conocía perfectamente sus secretos de combate. Cada uppercut, cada gancho al cuerpo y cada cruzado, lanzado por el australiano, se convertía en una amenaza constante. La adrenalina corría por el estadio mientras los fanáticos observaban cómo la leyenda capitalina, pese al agotamiento visible, comenzaba a contrarrestar las embestidas del oceánico con precisión y paciencia. La estrategia de Katidis, aunque agresiva, dejaba pequeñas aperturas que Márquez estaba decidido a aprovechar. Fue en este momento cuando el genio táctico del mexicano comenzó a brillar. Las indicaciones del legendario entrenador Nacho Bernstein resonaban en su mente. Buscar el knockout, imponer su ritmo, encontrar el momento exacto para castigar al rival. Márquez, con su habitual calma bajo presión, comenzó a tejer combinaciones precisas, abriendo la guardia del australiano y castigando con ráfagas que dejaban claro que la experiencia podía más que la fuerza bruta. Cada uppercut, cada volado, cada cruzado parecía medir la resistencia de Katidis, mientras la sangre empezaba a aparecer, testimonio de la intensidad de la contienda y de la puntería letal del mexicano. Para el round 9, el marcador ya reflejaba la vuelta de la pelea. Márquez se encontraba por delante, no por un margen amplio, sino suficiente para mostrar que la leyenda estaba viva y que el poder de la estrategia y la técnica podían imponerse incluso en circunstancias extremas. Sin embargo, Katidis no dejaba de sorprender. Su resistencia, su fuerza y su estilo agresivo mantenían la incertidumbre en el aire. Cada golpe recibido por el australiano era un recordatorio de que, a pesar de estar en desventaja, no era un rival que se rindiera fácilmente. La combinación de habilidad, fuerza y mentalidad estratégica transformaba cada asalto en un episodio lleno de drama y tensión máxima. La reacción de Márquez fue contundente. Comenzó a abrirse con combinaciones largas, ráfagas de más de 15 golpes que castigaban al australiano, sin que éste pudiera responder. La multitud, completamente entregada, se levantaba de sus asientos con cada impacto, consciente de que estaban siendo testigos de un momento épico en la historia del boxeo. La narrativa dentro del ring se había transformado en un duelo de voluntades. El guerrero capitalino demostrando resiliencia, ingenio y poder, mientras el joven oceánico desafiaba la experiencia de la leyenda, poniendo a prueba cada músculo, cada reflejo y cada decisión. Finalmente, después de un intercambio implacable y prolongado, una última combinación de uppercuts y cruzados convenció al referee de que era hora de detener el martirio para Katidis. El golpe final no solo selló la victoria de Márquez, sino que también consolidó la imagen de un boxeador capaz de superar los momentos más críticos de su carrera, con inteligencia, técnica y un corazón inquebrantable. La lección era clara. La grandeza no solo se mide en victorias fáciles, sino en la capacidad de sobreponerse a los desafíos más inesperados y devastadores. Tercera con Pacquiao, le está dando toda la vuelta, no quiere, y lo hemos demostrado con el trabajo.